cuando ya un poco los maestros nos dejan el relevo a sus discípulos directos y nos planteamos de que esa diversidad que conforma el palo canario es un fruto, es un símbolo de riqueza, ¿no?, de enfrentamiento y confrontación como un poco se había vivido hasta ese entonces. Entonces creemos que la única perspectiva de poder vivir en el futuro es una sociedad un poco cerrando filas y intentando precisamente de que todos los estilos sigan vivos y se mantengan, máximo cuando en estos momentos que se producen a principios de los 80 habían varios de los estilos que estaban a punto de desaparecer. Entonces echamos a andar y se constituye la AJUPAL, que es la Asociación de Juegos del Palo Canario, con implantación en 6 islas del archipiélago, y a partir de ahí pues empezamos a caminar, pero nos encontramos con que no existe un marco legal que regule los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias. Solo existían destellos como era el decreto específico gubernamental de la incipiente Comunidad Autónoma de Canarias para la lucha canaria y para la vela latina, tanto de botes como de barquillos. Entonces, lo primero que empezamos a reclamar es que se creara un marco legal para poder regular todas estas prácticas, no solo el palo canario, sino otras como el arrastre, el salto, el calabazo, los levantamientos de piedra, el levantamiento de lado, todas las que constituyen un poco los juegos y deportes autóctonos y tradicionales de Canarias, ¿no? Pero no se consigue hasta el 92, además se crea el primer marco legal y que además no regula las federaciones sino las agrupaciones canarias, que eran una figura un tanto extraña, puesto que se intentó hacer a imagen y semejanza a lo que fue el anteproyecto de la Ley del Deporte de Canarias, que se estimaba que para las federaciones más pequeñas se iba a constituir unas agrupaciones, pero después se vio que podía dar lugar a picarescas de que se iban a inflar y se iban a intentar cada agrupación, para que se le diera el estatus de federación, pues crear algo artificial con clubes y todo, que al final no iba a responder a una realidad. Al final en el propio borrador se desecha y la ley del deporte estatal pues ya nace solo con federaciones, si son chiques, chiques, son grandes, pero aquí por lo que sea se crea esa figura y además para los juegos de deportes autóctonos y tradicionales, lo cual era un poco un desdén, ¿no?, cuando habían federaciones que tenían mucho menos practicantes que muchas de estas actividades, ¿eh? Entonces, aparte de que se parte el palo canario en dos y no se cuenta con la familia, ni con los criterios, ni con las opiniones de la familia y los practicantes del palo canario, pues todo da lugar a que esa orden reguladora de los juegos de deportes autóctonos y tradicionales, del 12 de septiembre del 92, ya nace coja y lisiada del otro pie prácticamente, ¿no? Tal es así que 3 posibilidades que habían, pues solo se constituyó uno, la lucha del garrote, que era un desgaje del juego del palo canario tradicional, y entonces no desembarcamos ni nosotros ni la tercera agrupación, que era la gente de arrastre, que era la fuerte, porque se creaba un cajón desastre donde se metía arrastre, pelotamano, salto, todo junto ahí, ¿no? Y la gente de arrastre tampoco, también le cogió un poco de respeto al tema y no quiso entrar en ese juego, que aunque era importante porque era incipiente y la primera vez que se creaba este marco para poder regular los juegos de deportes tradicionales, había nacido con mal pie. Hay un cambio, que es cuando entran los nacionalistas en el gobierno a partir del 93, y entonces se nos invita nuevamente a retomar la idea y nosotros hacemos ver que no estamos nada de acuerdo con toda esa legislación que se había creado, y se nos plantea que bueno, que entráramos dentro de ese juego y que desde dentro cambiáramos todo lo que eran esos parámetros. Nosotros aceptamos el reto, entramos, la agrupación Canarias Juego del Palo se constituye en junio del 94, y a partir de ahí nuestro principal objetivo es precisamente tumbar abajo esa orden, pero no para que no existiera nada, sino como una reconversión, porque ya existía algo y eso era importante, pero había que reconvertirla en algo que estuviera en consonancia con la realidad de los juegos y deportes tradicionales. Tal es así que se le dé en gran parte el empuje de la gente del juego del palo canario, de que posibilita y convence a la administración de que había que crear otro nuevo marco legal, y es cuando en septiembre del 96
se reconvierten estas agrupaciones en federaciones por primera vez y con la posibilidad además de que el abanico fuera más amplio. Una federación de fútbol palo canario, otra de lucha del garrote, nosotros seguimos teniendo nuestras reservas al respecto, pero bueno, eso, Rosendo incluso, que es un hombre del garrote, puede ahondar más en la idea, pero también ya se contemplaba por primera vez que el arrastre tenía entidad para ser una sola federación, una de Salto del Pastor también, y después otra que es la que sigue vacía, que se intentó crear otro cajón desastre, donde está Salto del Pastor, no, perdón, donde está levantamiento del arado, pelota a mano y todo, y que es difícil que camine por sí sola. Estas eran las posibilidades que habían y nosotros aceptamos el reto y hoy en día somos Federación de Fútbol Palo Canario, estamos muy contentos con ella. Dentro de nosotros existe las tres modalidades del juego del palo canario tradicional, como nos la transmitieron nuestros mayores: el palo grande, que siempre es superior a la persona que lo emplea, que solo se conservan dos prácticas, el garrote en Gran Canaria, la lata en Fuerteventura, el vara palo medio, que es el que mantiene más estilo, ya que estamos en todas las islas excepto en La Gomera, que es en el único sitio donde se perdió esta práctica, y el palo chico, que es el gran desaparecido y que nosotros, ya que en Gran Canaria no lo hemos podido recuperar, pues como ocurriera con el folclore musical, que se ha recuperado muchos esquemas musicales de las islas a través de los inmigrantes que se lo llevaron fuera y se perdió aquí, y con ellos lo hemos podido recuperar, pues el palo chico se conserva en los patios de juegos, pues como se le conoce en Venezuela, o también en la zona de Cabaiguán, que es la capital de Canarias, en Cuba, por descendientes de canarios. Y, hombre, no será el palo que a lo mejor se practicó aquí, sino evolucionado, pero por lo menos para tener unos contactos de hermandad más que otra cosa, ¿no? Entonces, la Federación contempla todo eso, creemos que es importante que se conserve, y solo habría una coletilla ahí que a lo mejor Ulises podría ahondar en ella, que en principio a lo mejor lo ideal hubiera sido que fuera una federación sola para todos, pero bueno, este es el juego que se nos permitió y desde él pues nosotros estamos contentos y lo hemos desarrollado hasta donde hemos podido. Tenemos un plan de actuación que desde que se constituyó la federación en el año 1997, en diciembre, se celebraron en septiembre, en diciembre se celebró el primer encuentro nacional de fútbol palo canario y hemos venido celebrando cada encuentro nacional desde entonces. Recientemente en Telde teníamos el sexto encuentro y además con un carácter itinerante y nacional. Si los dos primeros fueron en Gran Canaria, el tercero fue en Tenerife, el cuarto en Fuerteventura, el quinto en Lanzarote, y hemos vuelto en Gran Canaria y está el compromiso de hacerlo en La Palma en las dos próximas ediciones. Ese es nuestro carácter, ser una federación de ámbito nacional con respeto a todas las modalidades y los estilos, y hoy podemos decir que incluso estilos que estaban un tanto abandonados y que incluso sus practicantes habían perdido esa pasión que es lo que nos lleva a que estemos inmersos en el palo canario, puesto que lo entendemos como más allá de una práctica muy física muy rica, sino también como un valor cultural de nuestro pueblo, antropológico muy rico. Pues hemos un poco ilusionado todos de nuevo y estamos tirando por la carreta hacia el futuro para que la federación sea el vehículo donde el palo canario pueda viajar en el tiempo. Decía don Guillermo que hasta Cuba, y en Cuba estaba el palo, seguramente que el palo hoy, aquella madera es mejor que la de aquí porque seguramente que es de caoba, y sabemos que Cuba tiene muy buena madera en eso y tiene unas buenas raíces del pueblo canario. El profesor don Ulises de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, seguramente que si está en esta lucha, este juego, pero es una lucha también en la universidad, pues estará impartiendo esas clases de ese deporte autóctono, ¿no? En efecto, básicamente en aquellas titulaciones que tienen que ver con aspectos relacionados con la educación física, tanto en la Facultad de Educación Física, donde es una asignatura obligatoria, no específicamente el palo canario, sino juegos tradicionales canarios, y también en lo que sería la Facultad de Formación del Profesorado, es decir, lo que la antigua Escuela de Magisterio, donde hay una asignatura optativa también denominada Juegos y Deportes Autóctonos, donde entre otros contenidos pues se ve el palo canario en sus distintas modalidades. También es cierto que simplemente son pinceladas, porque gracias a Dios, en Canarias contamos con una gran riqueza de prácticas lúdicas tradicionales, y entonces, claro, con 4 créditos y medio, que son simplemente un semestre,
no da tiempo de verlo todo desde el punto de vista pues teórico y desde el punto de vista práctico, pero sí intentamos que los alumnos se identifiquen con esas prácticas, que despertar en ellos el interés por lo que es una seña de identidad, un elemento de la cultura canaria. ¿A los jóvenes se les ve interés? Pues yo diría que sí, de todo hay, ¿no?, en la Viña del Señor. De entre un número de alumnos, posiblemente anualmente vean la asignatura entre los dos centros, pues unos 170, 180 alumnos, pues yo creo que más de la mitad, a partir de ese momento ya, pues aparte de tener una formación básica para poder identificar las distintas prácticas, y por ejemplo a la hora de observar una exhibición cuando van a una fiesta, ver y entender lo que se está haciendo, que eso es importante, no mantenerse como un sujeto externo y como si fuera un turista, exactamente igual que un turista. Sería triste, ¿no?, que significara lo mismo para un habitante de nuestras islas, lo mismo que para un turista que acaba de llegar ese día al archipiélago, ¿no?, que le digan más cosas. Eso es lo que pretendemos, entre otras cuestiones, ¿no? Pues yo creo que sí. Después siempre, todos los años, y la Federación de Juego del Palo es un ejemplo, siempre hay alumnos que una vez terminado el curso continúan practicando estas actividades a través de los canales de las escuelas, de las federaciones, tanto pues en el caso del palo, por ejemplo en cuestiones relacionadas con la lucha canaria, con la pelota a mano. Durante 3 años consecutivos hemos tenido un equipo femenino de pelota a mano en la universidad. Muchos también se han metido en botes de vela latina. Lo que intentamos es básicamente eso, despertar el interés y que conozcan una realidad que desgraciadamente para muchos no es conocida. Pues, ¿qué nos dice don Rosendo Medina del juego del palo y la lucha del garrote? ¿Qué diferencia hay entre los dos deportes? Porque desgraciadamente muchos desconocemos nuestros juegos autóctonos. La denominación lucha, juego, no sé hasta qué punto sería sano para nuestros deportes o tradiciones, ¿no? Lo que sí está claro es que nosotros como lucha no lo vemos como juego, tal como nos lo han transmitido a nosotros, ¿no? Si nosotros seguimos sopesando lo que es el garrote como tradición, no queremos pues lo que está pasando, ¿no?, las desvirtuaciones y las alteraciones que han habido en este juego que se nos ha transmitido a nosotros, y bueno, y que desgraciadamente están ahí y que se están lucrando personas de ellas, de este juego, ¿no?, que lo han llevado a una forma de ser que ellos han querido llevarlo así y que nosotros creemos que no es sano para mantenerlo tal cual nos lo han transmitido nuestros antepasados, ¿no? En otro orden de cosas, volviendo a lo de antes, es decir, juego, es decir, Telde tiene hoy por hoy bastante salud en este aspecto, es decir, se mantiene bastante bien, hay bastantes practicantes, sabemos lo que pasa en lo que son juegos no competitivos, así que no hay competiciones, no hay nada, simplemente es jugar, por pasar el rato y mantener esto. La gente va, viene, depende de cómo esté el personal, como se suele decir. Y hacen liguillas, hacen... Me gustaría un poco sumar a lo que... Ustedes intervengan cuando quieran, Sí. porque sea un programa abierto y ustedes son los que saben del juego del palo, ¿no? Me gustaría un poco añadir a lo que está diciendo el maestro Rosendo Medina, de que el garrote, el término lucha realmente es de cuño reciente, porque si hablamos de 15, 16, 17 años, en el tiempo no es nada, ¿no? Todos los escritos que hay, tanto de personas por las cuales nos han llegado referencias periodísticas del siglo pasado, de este siglo, en épocas anteriores, el término lucha nunca aparece. Se habla de palo canario, se habla de juego del palo, se habla incluso de esgrimas de palo, pero rara vez, por decir, porque nosotros la desconocemos y constantemente, incluso ahora en el encuentro nacional, pues un compañero nos llevaba un documento del principio de siglo también, se ha hablado del juego del palo, de peleas de palo. Si se refieren a lucha como una confrontación que ya deja de ser lúdica, todo lo que se suele decir es las peleas de palo. Se pelearon con los palos, ¿no? Cuando se hablan de los pastores, estas cosas, era una cuestión ya más cruenta, pero nunca se ha hablado de lucha, porque además el término lucha, y después en esto el profesor tiene más conocimiento que yo y
para poder ilustrarnos. La lucha siempre ha implicado agarre. Por eso se habla de lucha canaria, de todo este tipo de luchas que nos han llegado, pero el palo canario lo que son esgrimas en sí, ya sean de metal, las espadas, floretes, en el caso que son las más europeístas, pero bueno, las que son más primitivas están las de los palos, que son las más comunes nuestras, con muchos pueblos de todos los continentes, porque eran de los pueblos nómadas pastores. Pues esta serie de prácticas nunca se hablaba de una lucha, sino se hablaba de las peleas, de los enfrentamientos, confrontaciones con los palos, las esgrimas de palos, incluso de bastones, era el término poco más que se suele cuñar, ¿no? Entonces, lo de lucha, incluso cuando las primeras fuentes que hablan, no tanto a principios de los 80, sino primeros conocimientos de Mastro Paquito a partir del año 82. De hecho, el primer artículo es de Vicente Llorca, un señor que ha sido director del Canal 7, y uno de sus principales redactores, que me acuerdo se titulaba Mastro Paquito, el garrote, algo queda de lo tradicional, ¿no? O algo queda de lo antiguo, ¿no? Estoy un poco rebuscando la memoria. Y hablaban de juego del palo, de palo canario, de las presentaciones de la escuela de Telde, siempre se hablaban en los periódicos del palo canario, el juego del palo, y después un momento dado se empieza a hablar de lucha del garrote, ¿no? Un cambio parece que posiblemente por esa similitud con la lucha canaria, por identificarla con la lucha canaria, que yo creo que las dos prácticas son muy ricas en sí y ninguna tiene que estar copiando la otra, hasta punto de que, bueno, que desgajado de lo que es el juego del palo canario tradicional, se ha creado esa Federación de Lucha del Garrote, que como bien decía Rosendo Medina, se ha dirigido a unos derroteros de competición, con resultados, donde además lo que se busca es derribar con una serie de mañas que, según alguna gente del garrote, bueno, en un momento dado se podía trabar al contrario, pero la verdad que la gran ventaja de un palo grande es mantener al que tienes enfrente en ventaja, ¿no? Y bueno, los que fueron al Encuentro Nacional de Palo Canario en Telde vieron que al nivel que bajan los hijos de Mastro Paquito Santana, los palos, o al nivel que juegan los viejos garrotistas, que son los discípulos directos de Mastro Paquito Santana, que fue importantísimo porque después del maestro de hace muchos años jugaron 5 jugadores juntos que fueron discípulos de él, o jugadores aventajados que hay de la Escuela Motor Telde, que es una de las pioneras de la federación. Difícilmente te puedes meter dentro a trabar a nadie, porque para eso tienes que llegar al cuerpo a cuerpo, y hay un garrote es un palo de mucha potencia que lo baja a una fuerza que tú te puedes hasta permitir el lujo de, como se hace en la lucha canaria, los grandes luchadores que contrean la cogida de muslo con el traspié, que te dan hasta el muslo para que lo cojas, pues en el garrote te pueden gastar el pie para que vengas a trabar, que si tienes el garrote arriba, cuando ese palo baja, quitas todo lo que es por medio, ¿no? Entonces es una concepción por un poco para hacer un símil, ¿no? Pero está claro que se ha entendido tanto la competición que, pues claro, que vas a puntuar un leñazo en la cabeza, un garrote en la cabeza, eso no lo puede aguantar nadie. Entonces, claro, al final hay más prohibiciones que lo que puedes hacer, y prácticamente lo que puedes hacer es, en esa federación que se ha encaminado hacia la competición, que casi lo que se puntuó pues es el derribar, el trabar, el enganchar, cuando esos eran los recursos nimios, aledaños, que en un momento dado se puede utilizar, pero que no era lo que era realmente resaltante del pastor, que era llevar su palo, y que incluso tenía que defender los predios del ganado pues con otro pastor, y el que supiera defenderse y dominarlo mejor, pues iba a tener su ganado mejor oferta que el otro, ¿no? Un poco por dar una idea somera, eso es lo que nos diferencia a nosotros de esta gente que solo es un discípulo de Mastro Paquito, que se ha desviado, como la oveja que se separa del ganado, pero el resto siguen, tanto la familia como todos los discípulos directos que hemos dicho, porque lo que saben que esto no es para competir, porque la competición en un tema como el garrote representa sangre y puede haber muerte. Hay una cuestión que sí me gustaría matizar y que creo que puede ser interesante, y es que quizás hemos dado hasta ahora la imagen o la sensación que este palo grande, que es más alto, más grande que el jugador, solo lo hay en Gran Canaria.
cuando posiblemente fue un palo que se empleó en todas las islas y actualmente aún se conserva por lo menos en Fuerteventura. Con la Nos denominación referimos de al garrote, ¿no? Sí, a ese palo que es más grande Más que el grande, jugador, sí. ¿no? Porque hay otro palo que es un tamaño medio, entre la cintura y la barbilla, que es lo que se llama la vara. Y después estaría el palo chico ese del que hablaba antes Guillermo, el que se perdió aquí en Canarias, que está en Venezuela, se ha conservado en Venezuela y en Cuba a través de los emigrantes. Y después estaría esa lata de la que habla Rosendo, que es la de Fuerteventura, que tiene un tamaño semejante al del garrote. Claro, y es más, posiblemente se practicara en todas las islas, porque en todas las islas se utilizaba por parte del pastor un palo de ese tamaño. Lo que pasa es que por las circunstancias que se han dado, pues ha ido desapareciendo, como se han perdido otras cosas, y solo ha quedado en estas dos. ¿No crees usted que sería bastante diferente el palo de Lanzarote, de Fuerteventura, por la orografía del terreno? Claro, es que hay dos tipos de palos. Hay un palo para saltar, es decir, lo que es la lanza, lo que es el garrote de salto, o lo que pudiera ser el astia, el asta, porque todos esos nombres tiene, depende de la isla, o la propia lata en Fuerteventura. Un palo que yo voy a utilizar para saltar, difícilmente lo voy a utilizar para pelear, porque el que sabe lo que es un palo de salto, o sea, lo que es una lanza, lo cuida como si fuera lo más preciado, porque ciertamente es lo más preciado, su vida va en el palo. Cualquier pequeña melladura, cualquier golpe, cualquier astilla que se formara en el palo, a la hora de saltar, deslizarse de forma instintiva, se tiende a soltar el palo y se va por la fuga para abajo, por el risco para abajo. Entonces, claro, ese palo no lo va a utilizar para pelear. Entonces, los tamaños de los palos son distintos, porque lógicamente con un palo de 4 metros yo no puedo estar peleando, porque los recorridos, las trayectorias que van a describir ese palo no son rentables. Yo no puedo estar moviéndolo mucho, simplemente podría básicamente golpear de esta manera. Porque claro, es tan grande, yo no voy a poder de arriba abajo, porque ese palo no va a poder pasar por el suelo y subir después. Entonces, claro, van a buscar un palo que se ajuste a esas medidas. ¿Por qué una cuarta por encima de la cabeza? Tiene su razón de ser, lógicamente. Una cuarta es más o menos en la distancia que me permite poder hacer todo ese recorrido. Si fuera más pequeño, iría más rápido posiblemente, tendría unos recorridos más ágiles, pero la distancia con el otro sería menor. En cambio, con esa distancia, una cuarta mayor que el jugador, estoy ahí a caballo entre lo rentable por mantener la distancia con el otro y lo rentable por la facilidad en los recorridos que puede describir el palo. Son cuestiones distintas. Un palo y otro no son el mismo. ¿Y la madera se suele utilizar determinada madera para el palo? ¿O cada isla como tiene su...? Que es constructor de palo. Ah, bueno. ¿Y por qué Rosendo nos enseña uno de los palos que tenemos por ahí? Pero que no lo utilice, ¿no? No, aquí no creo que... No utilice. Bueno, ¿De qué está hecho ese palo? este palo que ¿De qué estamos madera? viendo es el acebulle. La canción bien lo dice, no hay palo que le luye. De los mejores y más duros que hay, también es cierto que es de los más pesados. Y bueno, prepararlo tiene también su historia, tiene su... ¿Ustedes cortan la madera en cuarto menguante la luna? Lo solemos cortar en cuarto menguante porque si no, no serviría. Por eso lo pregunto. ¿Entiendes? Porque es otra de las cosas que nos enseñaron los antepasados. Es lo que nos han Aprovechar enseñado, es decir, Exacto. los maestros nos han ido enseñando lo que dije antes, sus tradiciones, ¿no? Entonces ya tú tienes que buscarte lo que es el palo, ¿no? Irte a buscarlo, controlarlo, ir en la luna, cortarlo y después prepararlo. Es decir, el palo no te viene así ya de fábrica, como se suele decir. Se coge, ¿no? Lo cortas, lo dejas secar para que no se te estalle, dejas que toda la savia termine de salir del palo y luego con grasa y calor pues lo vas llevando al sitio. Grasa, cebo carnero. Cebo de carnero. Grasa, Sí. la grasa de los autóctonos. De hecho, Rosendo, se dice que precisamente la razón del cuarto menguante, ya que tú has dicho que se espera que la savia salga todo del palo, es que en esa época es cuando la savia está más en la raíz y el palo tiene menos. es Entonces, decir, por es la menos- posibilidad de que Claro que si lo cortáramos en cuarto creciente rajaría el palo. Otra de las anécdotas curiosas de la Cebulle es que, bueno, La Palma, que es una isla tan frondosa, tan verde, pues no hay acebulles allá. Y en Tenerife pues tampoco. Por eso preguntaba Y antes. en La Gomera y el Hierro tampoco, por lo que yo estaba hablando con la gente por ahí, ¿no? Es curioso, después en Fuerteventura los he visto, pero en la montaña de Tindaya, sin ir más lejos, los hay. Yo les llamo los acebulles bonsai, porque las cabras no los dejan salir y son chiquititos, chiquititos. La verdad que sí.
Y, Pero bueno, no han desaparecido. no han desaparecido. ¿Y no creen ustedes que con la obra artística van a desaparecer y no con las cabras? Ya eso ya es, ¿Eh? yo creo que es una aberración. Es una Yo creo que es anécdota, una aberración lo que quieren hacer allí. Es una anécdota. Entonces en Tenerife, La Palma, es otro tipo de madera, no la que utilizan, ¿no? Por aquí tengo uno precisamente traído de Tenerife, que es una follada, que es una madera más liviana, también pero es muy fuerte. dura, también es muy dura. Es el que se suele utilizar para la vara. Es el que usa. Y la vara que es más fina. Sí, la vara es más o menos Claro. como la antigua moneda de 50 pesetas. Sí, Yo creo que eso la mitad, el vestigio ya, ¿no? la Pero mitad, bueno, de dos eso, dedos, la mitad de ese dos palo dedos más o menos, ¿no? sí, Y la altura o el largo Entre la también. barbilla y la cintura. Es más pequeño, por eso ya se agarra por un extremo en vez de agarrarlo por la parte central básicamente. Es mucho más rápido el palo, claro, es más liviano, más corto. Las técnicas y la utilización o los desplazamientos también son, la posición del cuerpo es distinta. La riqueza del palo precisamente está en todas las opciones que dan las distintas modalidades. Es decir, el hecho de que haya un palo grande, un palo medio, un palo chico, que respondía a las necesidades también del mundo rural, es decir, de ese palo que se llevaba escondido dentro de la ropa cuando se iba a la fiesta, cuando se iba por los caminos para defenderse, o ese palo que ya cogía el boyero, o el palo que tenía la gente que iba con los carros, o el que iba con los animales, un palo más pequeño, no necesitaba ese palo tan grande quizás que tenía un pastor que estaba mucho tiempo, o ese bordón que se quedaba cuando volvía el pastor al pueblo y no necesitaba un palo tan grande, pero estaba acostumbrado, no se hallaba sin el palo en la mano. Pues todas estas cuestiones dieron lugar pues a tres tipos tamaños en cuanto a los tamaños del palo. Por eso es una pena que se haya dividido el palo en dos federaciones, porque bueno, es más, yo me atrevería a decir que lo ideal hubiese sido que hubiera una sola federación de juegos tradicionales, juegos y deportes tradicionales canarios, porque de la unidad sale la fuerza, y tal es así que todavía hay una federación, la que se ha llamado Juegos Tradicionales Canarios, que son aquellos que tienen menor número de practicantes, que no se ha constituido todavía. 6 años después todavía no se ha constituido. ¿Por qué? Porque claro, ¿cuántos levantadores de piedra hay? ¿Cuántos levantadores de arado hay? ¿Cuántos jugadores de pelota a mano hay? Y que además con intereses distintos, porque sus actividades son distintas. Entonces claro, si hubiese habido una única federación donde hubiese estado el palo con todas sus modalidades, donde hubiese estado el arrastre, donde hubiese estado el salto al pastor, donde hubiese estado todas, pues claro, en cuanto a números sería mucho. En cuanto a estrategias de difusión, estrategias de enseñanza, de creación pues de programas de difusión, de llevarlo hasta las escuelas, a todas las edades, hubiese sido mucho más fácil que no si somos pequeños grupúsculos, o si son pequeños grupúsculos, que claro, cada uno por su lado intenta tirar hacia adelante del carro, ¿no? Pero quería decir sobre el palo, es importante porque la única diferencia es el tamaño, y el tamaño, claro, va a llevar a técnicas distintas y a formas, pero el palo es uno, y lo que se puede hacer con el palo es lo que se puede hacer. Es un poco una cosa extraña que se haya podido... Cuando se habla de juego, que es una competición para que haya una rivalidad, ¿no? Más o menos. Bueno, ahí quizás habría... O son encuentros lúdicos así que Claro, quedan claro. sin... Hay un hecho importante que antes preguntaste, que era sobre cómo puntuaban, o quién ganaba, o quién perdía. Claro. Y quizás que se quedó un poquito en el aire. Y es un elemento importante e interesante en lo que es el palo canario. Y es que no hay una puntuación. No hemos quedado 4-7 o 12-8 como una luchada, ¿no? No hay, al final, no ha ganado uno y ha perdido otro desde el punto de vista de los números, es decir, ha hecho tantos puntos o ha acumulado tantos puntos. ¿Por qué? Porque lo que se pretende simplemente es sacar las mayores posibilidades que da el implemento. Es decir, nosotros empezamos a ejecutar una serie de técnicas y tú respondes ante lo que yo hago, de una forma instintiva o porque dominas más o menos el juego. Entonces, claro, lo que es sacar juego o que haya un dinamismo, una riqueza, una vistosidad en lo que se está haciendo, eso es lo que se busca en el juego. En cambio, como comentaba antes Rosendo, cuando se habla de la pelea mejor que de la lucha, ahí es puntuación única, podríamos decir. Si te da con el palo en la cabeza, ahí se acaba, ¿no? Porque esa era la pelea. Mientras que en el juego lo que buscan es el dinamismo, la vistosidad, el recrearte en la acción. ¿Qué pasa? Y eso ha ocurrido en prácticas semejantes al palo canario. Semejante en cuanto al concepto, es decir, una práctica de oposición con un implemento. En la esgrima, los esgrimistas hoy en día se tiran de los pelos
porque si comparan con la esgrima del siglo XIX, que era muy rica en cuanto a sus técnicas, muy vistosa, ahora se ha empobrecido muchísimo. ¿Por qué? Porque hay una serie de toques, de tocados, de técnicas, que son las más rentables, así que resultan más fáciles a la hora de puntuar. Entonces, claro, ha ido perdiendo toda esa riqueza y se ha quedado nada más que intentar clavar ahí. Entonces, Se enciende una luz. sí, y se enciende una luz, eso, con un cable detrás, además, hasta estéticamente feo porque los vemos. Comparemos esas películas que veíamos de espadachines, ¿no? Con lo atractivo que podía ser. Con esta gente... Lord Byron, que era una película de espadachines, ¿sabes? Que eran las cuadras clásicas, Claro. una riqueza impresionante, ¿no? A lo que estamos viendo ahora, que vemos en un pasillo, llegar allí, eso, y como comentaba Guillermo, y encenderse la luz. Pues ellos, cuando ven el palo, por ejemplo, hay un profesor, el profesor de esgrima, nosotros en nuestra Facultad de Educación Física no tenemos esgrima como práctica, pero en Madrid, que sí es una asignatura específica, cuando él ve los enfrentamientos o los encuentros entre jugadores de palo, se queda extasiado, porque eso es la filosofía de las esgrimas. Claro, que en el deporte de la esgrima se ha perdido. A mí me gustaría un poco cumplimentar lo que dice Ulises. Guillermo, que se me da a mí la olla. Se me da la olla a mí. Lo que estábamos hablando antes de los palos. No todos los jugadores tienen estos palos. Es decir, el que es jugador, sí. El que es el iniciado, normalmente está con un eucalipto. Es decir, retomando lo de antes, y no con un palo Que de también goma. pesa lo suyo. Que no, es de los más livianitos que hay. El eucalipto es... El hogar y el castaño más liviano. No sé qué decirte. Una vez el eucalipto está seco, es una paja, Sí. no pesa. Pero no usamos nunca palos de goma ni tubos de PVC, eso también hay que decirlo, como lo usan los que antes nombrábamos, ¿no? La cuestión, seguir manteniendo las cosas tal cual nos las han dado nuestros antepasados. A mí me gustaría complementar algunos aspectos de lo que estamos hablando. Uno es ahí lo de lo que hablaba el profesor Ulises Castro de este profesor de esgrima del INEF de Madrid, que además es un canario, se llama Joaquín Serraute. Él, cuando fue a hacer su tesis doctoral, vino a Canarias porque quería hacer una relación del palo canario con la esgrima, ¿no? Y estuvo entrenando con nosotros, en aquella época entrenamos en Tomás Morales, y al final, cuando terminó los 10 días que estuvo con nosotros, dijo, ya no voy a hacer la tesis sobre lo que tenía pensado hacer. Dice, porque la verdad es que son mundos distintos, haciendo esgrimas, dice, porque un poco lo que hablaba el profesor Castro, decía, ustedes tienen lo que era en esencia la esgrima, dice, conservar toda esa riqueza técnica, las guardias, lo que usted le dice cuadras que son posiciones, tal, y aquí lo hemos sintetizado todo para la efectividad de las técnicas, entonces se ha sacrificado el resto. Dice, consérvenlo como lo tienen, porque no saben la riqueza que tienen. Y se fue a Madrid, hizo la tesis sobre otra cosa de esgrima, pero además alentándonos a que siguiéramos en la línea esa. Y después, sobre el palo, me gustaría hacer una indicación, cuando hablamos del palo medio, que lo comentaban, de esa diferencia entre la barbilla y la cintura, pero es que incluso ahí hay diferencias de que la mayoría de las escuelas lo cogen el palo a la altura del pecho, y después hay algunas que lo cogen más pequeño, pero esto tiene su razón de ser. O sea, las que lo cogen a la altura del pecho es porque todas sus técnicas las hacen controlando con la sujeción de las dos manos al palo. Mientras que cuando el palo es más pequeño es porque hay cambios de mano y juegan a una sola mano, porque en el palo chico es un palo que se coge solo con una mano, hay cambios de mano. Incluso hay, bueno, una frontera ahí que decimos que es la cintura, pero que bueno, que incluso un jugador de palo chico podría jugar con un jugador de vara de los del palo más pequeño, ¿no? O sea que hay una diversidad y una riqueza que nosotros abogamos que el juego del palo canario hay que conservarlas todas. Lo que voy a decir a lo mejor no es estupidez, profesor, pero ¿no estará relacionado el palo chico con la edad también de los jugadores antiguamente? Porque sabemos que en el campo, cuando éramos pequeños, nos daban una asada pequeña o nos hacían una jose a la medida. Se ha investigado en... Palo chico es el palo de tendencia. Claro, el tema más que un proceso evolutivo en cuanto a las posibilidades de poder manejar uno u otro, ahí estaría quizás, con lo que comentaba antes Rosendo, el buscar palos más livianos o hacer unos garrotes más pequeños, tenerle preparado el palito para que se vaya acostumbrando a tener el palo en las manos. Pero ese palo pequeño que estamos hablando, el palo chico,
Es un palo de un diámetro grueso, es como el diámetro de un cabo, de una azada o una herramienta de un apero, estos normales, del campo. Entonces, claro, y era un palo que la ventaja de su tamaño era que se podía esconder, se podía llevar oculto dentro del cuerpo, o sea, perdón, dentro de la ropa. Entonces, claro, es cuando... Para el clásico toletazo. Ok, para esa idea. Todavía quedan viejos, o sea, personas mayores, 80, 90 años, que te sacan el comentario que no había fiesta si no terminaban con unos palos. O sea, que a la fiesta le faltaba algo si no había palos, ¿no? Entonces, en Tenerife incluso dominaban a este palo pequeño como el que se esconde bien. O sea, que una chaqueta lo metías ahí. Una manta esperancera, por ejemplo, bueno, ahí cabía perfectamente. Y nadie sabía lo que llevaba. Si hacía falta en un momento determinado, se sacaba el palo Ahí salía. y se resolvían los problemas que hubiera que resolver. Rosendo, y como maestro de lucha del palo, del juego del palo, porque la lucha hay que desterrarla, ¿no? Yo noto que sí, se está haciendo bastante en las ciudades, pero en los pueblos pequeños, llámese Tejeda, llámese Artenara, no veo yo en los niños, se están acercando a la federación y los jugadores a esos sitios. Vamos a ver, no se hace, pero no porque nosotros no queramos. En Artenara estuvimos pues este año pasado 2 meses arriba, yendo 2 veces a la semana, y la verdad que desde el de Artenara es un callito. La asociación de vecinos fue por medio de uno de sus socios quien nos llevó arriba a hacer esto. Y la verdad que eso... Me refiero a los ayuntamientos, vamos a decirlo claro. ¿Hay voluntad si política en los ayuntamientos de todos los colores políticos, no me refiero? Es decir, no lo hay, ni en las grandes ciudades... Este programa de Tierra Canaria suele llamar las cosas por su nombre, no... Sí. Y el involucionismo político de ayuntamientos existe, yo creo que con los dedos de una mano, en el archipiélago canario se pueden contar los ayuntamientos que se implican. Estamos hablando de Gran Canaria, solo me parece que tiene 27 municipios. Y yo estoy diciendo todo el archipiélago, con los dedos de una mano, se pueden contar los municipios que están implicados con 21, ¿no? con el palo. Sí. 21. Sí. Creo que es así, tampoco nos interesa mucho el número, a lo que sino vamos, los que practiquen el juego del palo. La cantidad de municipios que tiene Gran Canaria, es decir, imagínense lo que es todo el archipiélago, no creo que lleguen a 5 municipios. ¿Qué es lo que pasa? Que, oye, la gente tiene que mantener a su familia, hay que trabajar, pero claro, el fútbol es mucho más rentable para un ayuntamiento que el palo. Claro. Y más en municipios donde coge y el mismo monitor te hace fútbol, te hace fulbito, te lo mandan al gimnasio a que esté controlando. Es otra historia. Yo creo que no hay mentalidad de canarios en las instituciones. Hay mentalidad de hacer gestiones, pero a otros niveles, es decir, no con lo del pueblo. Si hay que traer perras de Europa para aquí hacer lo que nosotros queramos y no hacer lo que verdaderamente necesita el pueblo, que es tener su conciencia de pueblo y su historia, que un pueblo sin historia no es nadie. Eso está muy claro. En lo que estábamos, los municipios no se quieren involucrar, es decir, ayudan a la lucha, algún que otro bote de vela, y olvídate, es decir, el deporte autóctono se acabó. La lucha también en pocos lugares, sino en municipios ponen importantes perras, de ponen habitantes. perras para que se hagan fichajes, que hay que mantenerlo, porque la verdad que la lucha se paga. Pero en esto del palo lo que estamos haciendo casi es en plan altruista todos los que estamos. Sí, no solo ya esa sensibilidad que deberían de tener nuestros ediles y nuestros hombres públicos, sino que encima también rayan muchas veces la ilegalidad porque no se respeta la misma. Nosotros tenemos una pelea hace tiempo con una pelea sin entrar todavía en causas legales que posiblemente nos los planteemos a entrar en breve, porque hay una serie de gente que no ha querido entrar en la federación en Tenerife, que se llaman coordinadoras de juegos tradicionales, de escuelas tradicionales, pero que pues claro, se ha legalizado como un grupo de recreación deportiva que es la mínima figura legal que contempla la Ley Canaria del Deporte. Un grupo de recreación deportiva es simplemente para hacer actividad física con tus asociados y sin ánimo de lucro, ni tienes capacidad para enseñar ni para impartir titulaciones, que las titulaciones deportivas no académicas, ya que el profesor estaba hablando antes de las académicas, pues
las titulaciones no académicas deportivas corresponden a la Escuela Canaria del Deporte, que está dentro de la Dirección General del Deporte del Gobierno de Canarias, junto con las federaciones de cada modalidad, ¿no? Entonces, hemos encontrado en el Cabildo de Tenerife que muchas veces no es ni por los políticos, sino un técnico determinado que cree al final que aquello es la finca de él y que yo doy subvenciones, yo doy de aquí, yo quito de aquí, porque más así se han manifestado en más de una ocasión, además en debates públicos, ¿sabes? Y entonces te encuentras que, bueno, que están enseñando cuando no tienen ni titulaciones de la Federación de Fútbol Palo Canario, que reciben unas subvenciones por una serie de eventos, que nosotros sabemos lo que vale un evento, por ejemplo, de carácter regional. Nosotros llevamos 3 años desde Fuerteventura para acá moviendo más de 100 jugadores de palo, transportándolos de una parte a otra del archipiélago, de 5 islas distintas y con un nivel de actividad bastante importante. Entonces, eventos muy de andar por casas con unos presupuestos grandes que se cuestionan, bueno, y aquí bueno, son fondos públicos donde está yendo todo esto, ¿no? En fin, hemos tenido ya reuniones, se va a intentar subsanar, por lo menos esa es la voluntad que nos han manifestado los políticos del Cabildo de Tenerife, que claro, nos encontramos el consejero de deporte del Cabildo de Tenerife, que es vicepresidente del mismo, y que es un todoterreno que lleva 4 o 5 consejerías, sanidad, personal, claro, deporte, por lógico, no tiene tiempo y solo lo deja en manos de los... Y eso muchas veces pasa de que no se cumple la legalidad y nosotros lo que queremos es que si hay un marco legal y nosotros estamos jugando el marco legal, que las instituciones también jueguen ese marco legal. Le quería preguntar, profesor, ¿y ya le han dado directrices para enseñar a los niños a jugar al golf? No. Ah, bien. Porque eso sí me parece que lo van a enseñar en todos los ayuntamientos, ¿eh? Si se hacen los 100 campos de golf que para Gran Canaria, creo que estarán obligados a enseñar a los niños también, ¿no? Y que dejen el juego del palo. Sí, eso es una anécdota, ¿no? Es una anécdota la pregunta. ¿El cesto se riega con agua salada últimamente o...? No, se la quitaremos al subsuelo de la poca que queda, pues tiene que ser agua pura. Lo que sí, ya en serio, era qué cualidades debe tener, porque a cualquiera no se le puede entregar un palo para que juegue, para que luche. Tiene que estar preparado psicológicamente, primero un niño, bien educado para que... Bueno, eso es una cuestión importante, ¿no? Y quizás ahí esté una de los problemas o de las dificultades que tienen este tipo de prácticas. En primer lugar, quizás habría que considerar que, a diferencia de otras, por ejemplo los deportes de equipo, que son prácticas mayoritarias, es decir, que tienden a aumentar su número de practicantes porque quieren que sea un número elevado, porque por sus características lo puede. En cambio, este tipo de prácticas no buscan que haya miles de practicantes. ¿Por qué? Porque es una actividad con unas características determinadas donde la peligrosidad, no la violencia, que son ideas distintas. Una cosa es la violencia y otra cosa la peligrosidad, porque un palo que llega a impactar, pues es un palo. Puede producir un accidente importante. Entonces, claro, a cualquier niño, a cualquier edad no se le puede poner un palo en las manos, como comentaba. ¿A partir de qué edades? Pues niños hay con 8 que son incontrolados y hay otros con 5 que pudieran, pero vamos, básicamente 8 o 10 años ya pudiera empezar. Por ejemplo, Rosendo, ¿desde qué edades empiezan ustedes en la escuela de Telde ya? 9, 10, hacia arriba. Pero lo primero que se le enseña al chiquillo es a ser noble, y al que está enfrente no es un contrario, sino que es un amigo y que va a jugar contigo. Yo creo, porque el tiempo se nos está acabando, que con esas palabras que dice Rosendo, vamos a dar por terminado el programa de hoy, porque ser noble y que es un amigo, y eso es la nobleza de los deportes autóctonos que nos han transmitido pues nuestros antepasados y que deberíamos de conservar. Y a ustedes pues sabemos que la mayoría son altruistamente los que hacen esa labor, que le quitan el tiempo a la familia, a otras actividades. Agradecerles en nombre de este pueblo esa labor que ustedes están haciendo y darles las gracias sinceramente por estar esta noche con nosotros aquí, pues hablando de los deportes autóctonos y especialmente que el palo sirva para eso, para jugar y para mantener nuestros ancestros. Y ya les vuelvo a repetir que muchas gracias y a todos ustedes muy buenas noches y gracias por una semana más estar con todos nosotros.